¿Alguna vez te has preguntado por qué los verdaderos hombres Sigma parecen tener tan pocos amigos? No es casualidad ni defecto. Es una decisión consciente que refleja la esencia misma de la mentalidad Sigma. En este análisis profundo, desentrañaremos las verdaderas razones detrás de esta característica tan distintiva del arquetipo Sigma masculino. Antes de sumergirnos en este fascinante viaje, te invito a que te suscribas al canal Hombre Sigma Oficial. ¿Por qué? Porque aquí encontrarás el conocimiento práctico y las estrategias que ningún otro canal se atreve a compartir sobre el camino Sigma. Un sendero de autenticidad y poder personal que pocos comprenden realmente. Cada suscripción es un paso hacia una comunidad de hombres que valoran la excelencia silenciosa por encima del ruido social. Ahora desentrañemos este enigma. La soledad estratégica. La soledad del hombre Sigma no es producto del azar o del rechazo social. Es una estrategia deliberadamente cultivada. A diferencia del alfa que necesita una manada para validar su posición, o del beta que anhela pertenecer, el Sigma comprende el poder transformador del aislamiento selectivo. Esta soledad estratégica tiene raíces profundas en la psicología masculina ancestral. Piensa en los grandes exploradores, filósofos y visionarios de la historia, desde Nietzsche hasta Tesla, hombres que eligieron la soledad no por incapacidad social, sino por necesidad creativa y evolutiva. Un ejemplo práctico, Juan, un emprendedor de 32 años, decidió eliminar las reuniones sociales superficiales de su agenda semanal. El resultado fue inmediato: 15 horas adicionales que dedicó a desarrollar su proyecto principal. 6 meses después, mientras sus antiguos compañeros seguían en el mismo ciclo de socialización sin propósito, él había construido un negocio rentable. La soledad estratégica del Sigma no implica ausencia total de contacto humano, sino una cuidadosa selección de estos momentos. Es la diferencia entre un hombre que desperdicia su energía en socialización aleatoria y uno que la invierte en objetivos trascendentes. Los hombres Sigma entienden intuitivamente que la mayoría de las interacciones sociales modernas son intercambios de baja calidad, conversaciones triviales, quejas colectivas o simples mecanismos para aliviar la ansiedad social. El Sigma prefiere el silencio productivo a la charla improductiva. Esta soledad tiene además un componente neurológico. Permite la activación del modo por defecto del cerebro, ese estado donde surge la creatividad más profunda y las conexiones mentales más valiosas. Mientras otros hombres temen estar solos con sus pensamientos, el Sigma cultiva este espacio como su ventaja competitiva. La capacidad para estar cómodo en soledad es paradójicamente un indicador de salud psicológica superior. El hombre Sigma no utiliza amistades como distracciones de sus conflictos internos. Los enfrenta directamente, en silencio, forjando una fortaleza mental que pocos consiguen. La soledad estratégica también funciona como un filtro natural para las relaciones. Cuando un hombre no muestra desesperación por compañía, solo atraerá a personas que aporten valor real a su vida. Esta dinámica explica por qué, aunque tienen menos amigos, los Sigmas suelen tener relaciones de calidad excepcional. El precio de la independencia mental. La independencia mental del hombre Sigma es quizás su característica más distintiva y también la principal razón de su limitado círculo social. Mientras la mayoría de hombres sucumben a la presión de grupo y adoptan pensamientos prestados, el Sigma cultiva un sistema de valores propio, fundamentado en observación y experiencia personal. Esta autonomía cognitiva tiene un precio social considerable.
Las investigaciones en psicología social demuestran que los seres humanos preferimos rodearnos de personas que confirmen nuestras creencias, no que las cuestionen. El hombre Sigma, con su tendencia a analizar críticamente las ideas aceptadas, incomoda a aquellos que basan su identidad en narrativas colectivas. Un caso ilustrativo. Alejandro, ingeniero de 29 años, comenzó a cuestionar las prácticas ineficientes en su empresa. Mientras sus compañeros se adaptaban a procesos obsoletos por miedo al rechazo, él propuso alternativas basadas en datos. El resultado: optimizó la productividad, pero generó resistencia social. Sus colegas lo etiquetaron como difícil, cuando en realidad estaba siendo independientemente eficaz. La mente Sigma opera desde principios, no desde la conveniencia social. Cuando la mayoría sigue tendencias por miedo a la exclusión, el Sigma evalúa cada idea según su mérito intrínseco. Esta integridad intelectual resulta intimidante para quienes basan sus decisiones en la aprobación externa. Los estudios neurológicos han identificado que los individuos con alta independencia mental muestran menor activación en las regiones cerebrales relacionadas con la conformidad social. Literalmente, sus cerebros están menos preocupados por adaptarse y más enfocados en la precisión y la verdad. El hombre Sigma encuentra particularmente agotadoras las conversaciones donde prevalece el pensamiento grupal. Mientras otros disfrutan de la comodidad de opiniones compartidas sin cuestionamiento, el Sigma detecta inconsistencias lógicas, generalizaciones falsas y razonamientos circulares, haciendo que tales intercambios resulten mentalmente exhaustivos. Esta independencia intelectual crea una paradoja social. Aunque el Sigma podría beneficiarse enormemente de la inteligencia colectiva, su resistencia al pensamiento de manada lo excluye frecuentemente de grupos donde podría aportar valor significativo. Es el precio que acepta pagar por mantener su integridad cognitiva. La verdadera amistad, desde la perspectiva Sigma, requiere respeto por la independencia mental del otro. Pocas personas ofrecen este espacio de autonomía intelectual, lo que naturalmente reduce sus opciones de conexiones profundas. Calidad sobre cantidad. El enfoque selectivo. El hombre Sigma aplica un principio minimalista a sus relaciones sociales. Calidad sobre cantidad. Mientras muchos hombres miden su valor social por el número de contactos en sus teléfonos, el Sigma evalúa sus conexiones por la profundidad, autenticidad e intercambio de valor que proporcionan. Esta selectividad tiene raíces evolutivas. En entornos ancestrales, los recursos limitados favorecían alianzas estratégicas sobre grupos numerosos. El Sigma ha conservado esta sabiduría antigua. Cada relación requiere inversión de tiempo, energía y atención, recursos demasiado valiosos para dispersarlos indiscriminadamente. Consideremos el caso de Gabriel, empresario de 34 años. Después de analizar su red social, descubrió que el 80% de su crecimiento profesional provenía del 20% de sus contactos. Tomó una decisión radical, redujo sus interacciones sociales al mínimo estratégico, concentrándose solo en relaciones de alto impacto. El resultado fue revelador. Más tiempo, menos drenaje emocional y conexiones más significativas. La investigación psicológica confirma esta intuición Sigma. El profesor Robin Dunbar estableció que el cerebro humano puede mantener aproximadamente 150 relaciones sociales, pero solo 15 amistades cercanas y apenas 5 íntimas. El Sigma, consciente de estas limitaciones cognitivas, prioriza deliberadamente.
Para el hombre sigma, una sola conversación profunda con un igual intelectual proporciona más valor que decenas de interacciones superficiales. No es casualidad que figuras históricas con características sigma como Newton, Kant o Schopenhauer tuvieran círculos sociales extremadamente reducidos mientras producían obras de impacto universal. El enfoque selectivo también funciona como mecanismo de autoprotección. El sigma reconoce que las personas incorrectas pueden drenar su energía, desviar su foco y contaminar su mentalidad. Al establecer estándares elevados para sus asociaciones, crea un perímetro defensivo alrededor de sus recursos más valiosos, tiempo y atención. Esta selectividad se manifiesta en comportamientos concretos. El sigma rara vez asiste a eventos sociales masivos, prefiere encuentros uno a uno y puede pasar largos periodos sin socialización externa, sin experimentar el malestar que otros sienten ante la soledad. El enfoque sigma de calidad sobre cantidad no es elitismo, sino gestión estratégica de recursos limitados. Cada hombre posee una cantidad finita de inversión relacional. El sigma simplemente elige colocarla donde generará los mayores retornos en crecimiento personal y satisfacción auténtica. Autosuficiencia como principio vital. La autosuficiencia representa para el hombre sigma más que una habilidad. Es un principio filosófico fundamental. Mientras el mundo moderno fomenta la interdependencia y la especialización extrema, el sigma cultiva sistemáticamente la capacidad de operar con independencia en múltiples dominios de la vida. Esta autonomía se manifiesta en aspectos prácticos, desde habilidades técnicas hasta estabilidad emocional. El sigma desarrolla competencias diversas no por inseguridad, sino por una comprensión profunda de que la libertad personal está directamente correlacionada con la capacidad de valerse por sí mismo. Tomemos como ejemplo a Ricardo, programador de 31 años. Mientras sus colegas externalizaban cualquier tarea fuera de su especialidad, él aprendió principios básicos de finanzas, nutrición, psicología y mecánica. Cuando enfrentó una crisis laboral, pudo pivotar sin depender del apoyo externo, adaptándose con mínima fricción, donde otros quedaron paralizados por su dependencia de sistemas externos. La neurociencia moderna confirma los beneficios de esta aproximación. La adquisición de habilidades diversas crea conexiones neuronales cruzadas que incrementan la adaptabilidad cognitiva. El cerebro del hombre autosuficiente desarrolla literalmente mayor plasticidad y resiliencia. La autosuficiencia sigma no implica rechazo a la colaboración estratégica, sino eliminación de dependencias innecesarias. Existe una diferencia sutil pero crucial entre trabajar con otros por elección consciente y necesitarlos por incapacidad personal. Para el sigma, la autosuficiencia también tiene una dimensión emocional y psicológica. Ha aprendido a procesar internamente sus estados emocionales sin requerir constantemente validación o soporte externo. Esta independencia emocional reduce dramáticamente su necesidad de mantener amplias redes sociales para propósitos de regulación emocional. Históricamente, las figuras con fuerte componente sigma como Marcus Aurelius, Thoreau o Miyamoto Musashi enfatizaron esta autosuficiencia como piedra angular del desarrollo personal. No es coincidencia que todos mantuvieran círculos sociales extremadamente limitados. La paradoja de la autosuficiencia es que, al no necesitar desesperadamente a los demás, el sigma puede formar conexiones más auténticas cuando elige hacerlo. Sus relaciones nacen del deseo genuino de interacción, no de carencias o dependencias disfrazadas de amistad. Este principio vital explica perfectamente por qué el hombre sigma tiene pocos amigos.
simplemente requiere menos apoyo externo para su funcionamiento óptimo que el hombre promedio, permitiéndole ser altamente selectivo en sus inversiones relacionales. El rechazo a la validación externa. El hombre Sigma ha desarrollado un rasgo psicológico particularmente poderoso, su independencia de la validación externa. Mientras la mayoría de hombres moderan sus acciones, opiniones e incluso su personalidad para obtener aprobación social, el Sigma opera desde un centro de evaluación interno. Esta liberación del juicio ajeno tiene raíces profundas en su desarrollo psicológico. En algún punto crucial, el Sigma internalizó una verdad fundamental. La aprobación externa es inconsistente, arbitraria y frecuentemente basada en criterios que no comparte. Consecuentemente, construyó sus propios estándares de valor y éxito. Consideremos el caso de Martín, investigador de 36 años. Cuando presentó teorías que contradecían el consenso establecido, enfrentó rechazo inmediato de sus colegas. En lugar de moderar sus hallazgos para obtener aceptación, continuó desarrollando sus ideas. 2 años después, sus investigaciones fueron validadas, pero lo significativo no fue el reconocimiento tardío, sino su capacidad para perseverar sin él. Neurológicamente, estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que los individuos con menor dependencia de validación externa muestran reducida activación en regiones cerebrales asociadas con el procesamiento de recompensas sociales. Simplemente, sus cerebros no están cableados para priorizar la aprobación como mecanismo primario de motivación. Esta independencia evaluativa crea una incompatibilidad fundamental con la dinámica social predominante. La mayoría de interacciones cotidianas involucran intercambios implícitos de validación, cumplidos, acuerdos, confirmación de creencias compartidas. El Sigma, que ni necesita intensamente esta validación ni la proporciona automáticamente, interrumpe este flujo social tácito. A nivel práctico, esta característica se manifiesta en comportamientos distintivos. El Sigma expresa opiniones impopulares sin disculparse, persigue intereses independientemente de su prestigio social y mantiene convicciones personales frente a la presión de consenso. Las amistades convencionales frecuentemente requieren un nivel de mutua validación que el Sigma encuentra artificial. Prefiere conexiones basadas en verdad, compartidas sobre comodidad emocional, lo que naturalmente reduce su círculo de potenciales amigos a aquellos igualmente liberados de la necesidad de aprobación constante. Esta independencia no nace del orgullo, sino de una evaluación pragmática. La validación externa es un recurso inconstante y condicionado. Fundamentar el autoconcepto en ella equivale a construir sobre arenas movedizas psicológicas. El Sigma elige cimientos más estables, sus propios principios, observaciones y estándares internos. La verdadera libertad Sigma emerge precisamente de esta capacidad, poder actuar basado en sus propias evaluaciones sin el peso del juicio externo, incluso cuando esto significa enfrentar la soledad temporal que acompaña a cualquier forma de independencia auténtica. Sí, la incomprensión del lobo solitario. La figura del lobo solitario ha sido sistemáticamente malinterpretada en la sociedad contemporánea. Para el hombre Sigma, esta incomprensión representa una barrera social persistente que contribuye directamente a su círculo reducido de amistades. El Sigma opera desde un paradigma fundamentalmente diferente al convencional. Mientras la mayoría percibe la soledad como condición a evitar y la socialización como bien inherente, el Sigma ha descubierto el valor transformador del aislamiento estratégico, una perspectiva que resulta incomprensible para quienes jamás
Han experimentado el poder del distanciamiento consciente. Tomemos el caso de Daniel, arquitecto de 33 años. Cuando decidió tomarse 6 meses de aislamiento social para profundizar en un proyecto personal, enfrentó reacciones que oscilaban entre preocupación y patologización. Sus amistades interpretaron su retiro como depresión o crisis existencial, incapaces de concebir que alguien eligiera voluntariamente la soledad como herramienta creativa. La neurociencia social confirma este fenómeno. El cerebro humano típico está configurado para interpretar el aislamiento como amenaza. Estudios muestran que las mismas regiones que procesan el dolor físico se activan ante la exclusión social. El sigma, sin embargo, ha recalibrado esta respuesta neurológica, convirtiendo la soledad de amenaza en recurso. Esta divergencia fundamental crea una barrera comunicativa. El sigma habita un universo experiencial inaccesible para quienes nunca han trascendido el miedo ancestral al aislamiento. Las conversaciones sobre el valor del distanciamiento social estratégico frecuentemente terminan en incomprensión mutua. Culturalmente, esta desconexión se amplifica. Vivimos en una sociedad que celebra la hiperconectividad, donde el éxito social se mide en seguidores, contactos y constante visibilidad. El sigma, que encuentra valor en la oscuridad estratégica, opera contra esta corriente cultural dominante. Las implicaciones son concretas. Cuando el sigma comparte sus experiencias de soledad productiva, frecuentemente enfrenta reacciones que van desde la condescendencia, solo necesitas salir más, hasta la patologización. Deberías hablar con un profesional. Esta constante invalidación de su experiencia lo empuja a compartir menos, creando un ciclo de creciente aislamiento. Los pocos que realmente comprenden la mentalidad del lobo solitario, frecuentemente otros sigmas o individuos que han experimentado transformaciones a través del aislamiento voluntario, se convierten en conexiones particularmente valoradas, pero su escasez estadística garantiza que serán excepcionales, no la norma. Esta incomprensión fundamental explica por qué muchos sigmas eventualmente dejan de intentar explicar su perspectiva, prefiriendo la paz del malentendido sobre el desgaste de la comunicación imposible. No es rechazo a la conexión, sino reconocimiento pragmático de una barrera experiencial raramente superable. Tiempo como recurso invaluable. Para el hombre sigma, el tiempo no es simplemente un recurso más, es el recurso fundamental, la única moneda verdaderamente no renovable. Esta comprensión profunda de la finitud temporal impacta directamente su aproximación a las relaciones sociales. A diferencia del hombre promedio que distribuye su tiempo sin estrategia consciente, el sigma aplica un análisis de costo-beneficio implacable a cada inversión temporal. La pregunta que silenciosamente guía sus decisiones no es «¿disfruto esto?», sino «¿justifica esta actividad el tiempo irreemplazable que consume?». Examinemos el caso de Esteban, investigador de 37 años. Después de calcular que el ciudadano promedio dedica aproximadamente 21.900 horas de su vida adulta a socialización sin propósito específico, decidió rediseñar radicalmente su calendario social. Eliminó reuniones obligatorias, redujo drásticamente el tiempo en plataformas sociales y estableció períodos de enfoque profundo inviolables. El resultado: completó en 2 años un proyecto que sus colegas estimaban requeriría 5. Esta economía temporal del sigma se fundamenta en investigaciones científicas sólidas. Los estudios sobre flujo del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi demuestran que los estados de máxima productividad y satisfacción requieren periodos ininterrumpidos de concentración.
precisamente lo que la socialización fragmentada destruye. El coste social de esta priorización es inevitable. El sigma comprende algo que muchos encuentran incómodo. No todas las relaciones tienen el mismo valor y algunas, objetivamente, representan un retorno negativo sobre la inversión temporal. Esta evaluación no es fría, sino realista. Reconoce la naturaleza limitada de nuestra existencia. A nivel práctico, esta valoración del tiempo se manifiesta en comportamientos distintivos. El sigma declina invitaciones sin elaborar excusas complicadas, mantiene interacciones eficientes y establece límites claros que protegen sus periodos de productividad e introspección. La paradoja temporal del sigma revela una verdad contraintuitiva. Al ser extremadamente selectivo con su tiempo social, cuando efectivamente elige invertirlo en una relación, lo hace con intensidad y presencia total. Sus pocas amistades reciben una calidad de atención raramente experimentada en interacciones más diluidas. Esta escasez autoimpuesta crea un filtro natural. Personas acostumbradas a amistades de disponibilidad constante, pero atención parcial, encuentran desconcertante la dinámica sigma, menos frecuente pero más profunda. Solo aquellos que valoran igualmente la calidad sobre la cantidad perseveran, explicando la naturaleza reducida pero intensa de su círculo social. El tiempo, para el sigma, no es simplemente lo que marca el reloj, sino el vehículo primario para manifestar su propósito. Cada hora es evaluada no por su placer inmediato, sino por su contribución a objetivos trascendentes. Una perspectiva que inevitablemente reduce la proporción de tiempo asignado a socialización convencional. El camino alternativo a la conexión. Contrario a percepciones superficiales, el hombre sigma no rechaza la conexión humana, simplemente ha desarrollado vías alternativas para satisfacer esta necesidad universal. Su aproximación a la vinculación difiere fundamentalmente del paradigma social predominante. Mientras la mayoría busca conexión a través de frecuencia y proximidad física, el sigma prioriza resonancia intelectual y alineación de valores. Prefiere comunicación asincrónica profunda sobre interacción sincrónica superficial, calidad de ideas sobre cantidad de palabras. Consideremos a Víctor, programador de 35 años. Aunque mantiene solo 3 amistades cercanas, participa activamente en comunidades digitales especializadas donde intercambia ideas con mentes afines globalmente. Para él, una discusión técnica significativa con alguien que nunca conocerá físicamente proporciona más satisfacción que docenas de interacciones presenciales sin sustancia. Los estudios neurocientíficos respaldan la viabilidad de este enfoque alternativo. Las investigaciones sobre intimidad cerebral demuestran que la sincronización neural, el fenómeno donde los patrones cerebrales de 2 personas se alinean, ocurre más intensamente durante intercambios de ideas significativas que durante proximidad pasiva. El sigma ha descubierto intuitivamente que la conexión auténtica emerge del compartir vulnerabilidades intelectuales, no necesariamente emocionales. Mientras las amistades convencionales frecuentemente se construyen sobre revelación emocional gradual, las conexiones sigma prosperan mediante exploración compartida de ideas, conceptos y observaciones. Este camino alternativo se manifiesta en preferencias concretas. El sigma valora correspondencia sustancial sobre mensajería instantánea trivial, encuentros estructurados alrededor de intereses compartidos sobre reuniones sin agenda y colaboración en proyectos significativos sobre actividades sociales pasivas. La conexión sigma también exhibe un rasgo distintivo:
trasciende frecuentemente las limitaciones temporales. Puede mantener relaciones significativas a través de contactos espaciados, pero sustanciales. Un patrón incompatible con la expectativa social de interacción constante como requisito para intimidad auténtica. Para muchos sigmas, las grandes obras humanas, literatura, filosofía, arte, ciencia, representan formas de conexión transgeneracional. La experiencia de resonancia con una mente brillante fallecida hace siglos a través de sus creaciones puede proporcionar satisfacción relacional comparable o superior a muchas interacciones contemporáneas superficiales. Este camino alternativo explica la aparente contradicción del hombre sigma, aislado según métricas sociales convencionales, pero profundamente conectado a través de canales que la mayoría ni reconoce ni valora adecuadamente. La lección final es reveladora. El sigma no ha renunciado a la conexión humana, sino que ha trascendido sus limitaciones convencionales, estableciendo vínculos basados no en proximidad accidental o conveniencia social, sino en resonancia auténtica, más escasos, pero infinitamente más significativos. Hemos recorrido las 8 dimensiones que explican por qué los hombres sigma mantienen círculos sociales reducidos. Desde la soledad estratégica hasta el camino alternativo de conexión, cada aspecto revela una verdad fundamental. La limitada cantidad de amistades del sigma no es una carencia, sino una manifestación de su fortaleza interior y claridad de propósito. El auténtico hombre sigma comprende que cada relación tiene un costo energético y elige invertir ese recurso limitado solo donde genera retornos significativos. Esta mentalidad, lejos de ser antisocial, representa una forma evolucionada de interacción humana basada en la autenticidad y el valor mutuo. Si este análisis ha resonado contigo, es probable que tengas más del arquetipo sigma de lo que pensabas. Te invito a suscribirte al canal Hombre Sigma Oficial por una razón trascendental. Estamos construyendo una hermandad de hombres que eligen la calidad sobre la cantidad en todas las dimensiones de la vida. Cada video es una pieza del rompecabezas para dominar este poderoso arquetipo masculino que la sociedad moderna apenas comienza a comprender. Recuerda, el verdadero poder del hombre sigma no reside en el aislamiento total, sino en la selectividad estratégica de sus conexiones. No necesitamos muchos amigos, necesitamos los correctos, y a veces ese amigo más importante eres tú mismo.